En segundo lugar, en política, uno más uno no es dos. Vamos al día de hoy. Todo el mundo dice en la derecha, donde yo no estoy, porque yo hago parte del centro derecha, hay que unirse con el doctor de la Espriella que va liderando las encuestas. Lo que la gente no ha analizado es que en las encuestas el doctor de la Espriella pierde en una segunda vuelta con Iván Cepeda. Entonces, en política no es simplemente todos contra alguien. Si usted no inspira, si usted no mueve el corazón de la gente, si usted no le plantea opciones, pues claramente va a fracasar. El otro día leía la historia de la presidenta de General Motors o leía la historia del presidente de Target. Todos comenzaron en el primer escalón de la empresa y durante años fueron creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a presidir las compañías. Las conocían por dentro perfectamente, nadie les podía meter los dedos en la boca. Entonces, si usted quiere llegar a una entidad pública, tiene que rodearse de equipo, tiene que saber administrar el presupuesto, tiene que demostrar con la agenda hacia dónde quiere ir. Bueno, qué gusto volver a estar acá en el podcast El Poder del Hacer, un espacio donde resaltamos a las personas que verdaderamente han pasado del dicho al hecho. Y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que tiene una trayectoria impresionante en el sector público, una persona que no solo se ha formado académicamente, es abogado, especialista en derecho administrativo, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado y además ha sido edil, concejal de Bogotá, ha sido viceministro, ministro de Comunicaciones y Tecnología. Hoy tengo el gusto de presentarles a David Luna. David, ¿cómo va todo? Bueno, y senador me faltaba, pero ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y miembro de una junta de acción comunal. Matías, un abrazo, muchas gracias por esta invitación. Me encanta su podcast porque una cosa es echar discursos y otra cosa es hacer, otra cosa es ejecutar. Ese cuento de que a un gobernante no lo dejan es pura carreta. Un gobernante tiene el poder para transformar la vida de los ciudadanos. Lo que necesita es experiencia y obviamente decisión para sumar y no para restar. Entonces, muy feliz de estar acá y muy feliz de que usted esté en todo su proceso formativo. Le deseo muchos éxitos. Muchas gracias, David, muchas gracias, le agradezco mucho. Y sí, justamente algo que usted menciona, quisiera volver a eso ahora más adelante en el podcast, pero nosotros tenemos la costumbre en este podcast de arrancar haciendo una pregunta que parece muy sencilla, pero dice mucho de las personas, y es, si usted tuviera un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Pues definitivamente el de transformar en la vida a la comunidad. ¿Qué significa eso? Si yo tuviera un superpoder, pues le daría acueducto y alcantarillado a todos los municipios colombianos, porque seguro en Bogotá, en Medellín, en Cali, no sienten esas dificultades, pero en sitios muy profundos, en el Chocó o en Arauca o en el Amazonas, no tener agua, no tener luz, pues definitivamente reduce las posibilidades no solamente de progreso, sino de equidad. Entonces, por ahí alguna persona decía, ¿el poder para qué? El poder es para transformar, no para enriquecerse, no para hacerse importante. Y yo creo que por eso en lo público usted necesita buenos seres humanos, personas que piensen no en cómo hacer crecer un partido o cómo volverse más famosos nacional e internacionalmente, sino ver literalmente cómo le transforman la vida a un colombiano. Déjeme echarle una historia. Yo aterricé en el Putumayo, en Puerto Asís, y tuve que tomar una lancha casi 6 horas para llegar a un corregimiento del Amazonas que se llama Puerto Alegría. Puerto Alegría queda 24 horas en lancha de Leticia. Nunca habían tenido como registrar un nacimiento o una defunción, porque pues era todo un camello llegar hasta la capital. Ahí instalamos conectividad, internet, y eso le cambia la vida a los ciudadanos. Ejemplos como esos son los que yo creo quien quiere gobernar un país debe tener presente. Maravilloso, y estoy totalmente de acuerdo con usted.
y es impresionante que para transformar hay que hacer, ¿no? Para poder uno generar esas transformaciones, hay que realmente ser capaz de pasar de esas ideas que tiene usted, por ejemplo, en ese superpoder que usted quisiera tener, a realmente volverlo realidad. Y a mí, digamos, escuchándolo ahorita de cómo comunicar, por ejemplo, esos 2 sectores, me acuerda mucho a su trayectoria. Usted ha sido, pues, se ha enfocado mucho en el tema de comunicaciones, en el tema de tecnologías, y me interesa mucho escuchar también, un poco volviendo a su historia, ¿cuál fue ese momento en el que usted se da cuenta que usted quiere meterse a ser político? Porque yo creo que eso, tengo entendido que usted fue hasta personero juvenil de los, colegios distritales cuando era muy joven, ¿fue ese el momento en el que usted dijo: "Oiga, yo me quiero meter a esto"? El colegio influyó, mis papás que me llevaban desde chiquito cogido de la mano a sus actividades sociales, no políticas, porque ellos no la hicieron, influyó, pero lo que cambió a mí, o lo que cambió en mí, o lo que digamos, tocó el chip. Fue una vez un sábado, como a las 8 de la mañana, 2 vecinas timbraron. Yo había llegado muy tarde de una rumba, era muy joven, tenía 19 años, y me dijeron: "Oiga, David, ¿nos acompaña a limpiar la quebrada del barrio, que está absolutamente contaminada, llena de basura?". Me puse una sudadera, salí con ellas, con bolsas de basura y con guantes empezamos, y el fin de semana seguimos, y el fin de semana siguiente seguimos, y ya como el cuarto fin de semana la quebrada estaba más o menos limpia y eran 20, 30, 40 personas haciendo la tarea. Yo me di cuenta ahí que la fuerza de la comunidad era importante y comencé a indagar cómo puedo representar yo a la ciudadanía, y por eso tomo la determinación de constituir una corporación de vecinos o una junta de acción comunal y después de aspirar a ser edil. Yo arranqué por el primer escalón en la democracia. Yo creo que no hay ningún candidato presidencial hoy o en la historia que haya hecho el paso a paso, sin brincarse ninguno. Eso significa, pues, que no solamente ha habido paciencia, eso significa que no solamente ha habido coherencia, sino lo más importante que es posible hacer política con dignidad, sin necesidad de estar metido en un escándalo de corrupción o una sanción, con el objeto de poder lograr que las cosas pues salgan adelante. Hacer es transformar. Y vuelvo y le repito, puede sonar muy bonito echar discursos, pero yo creo que llega el momento que la gente se dé cuenta quién es capaz de transformar. Sócrates dice o decía que la mejor virtud de un político es saber qué tan predecible es. Y yo sí creo que es súper clave saber qué tan predecible es uno, cómo ha votado sobre la propiedad privada, cómo ha votado sobre el derecho de las mujeres. O sea, yo he tomado decisiones ya muy sólidas que me permiten decirle a la gente, pues ahí está mi hoja de vida. Y por eso ando con este código QR, para que la gente lo escanee y vea permanentemente mi hoja de vida. Bueno, y usted dice que es importante saber predecir quién es esa persona. ¿Cuál es el mayor logro que usted ha hecho y que ha logrado transformar en una realidad que usted podría decirle a la gente: "Mire, para predecir quién soy yo y qué he hecho yo en la vida, esto es lo que yo puedo mostrarle a usted"? Pues yo le puedo decir varias cosas desde el punto de vista práctico para que usted y sus seguidores analicen, pero también le puedo decir lo que dicta mi corazón, práctico. Pues yo fui una de las personas siendo concejal que ayudé a construir todo el fenómeno de las ciclorrutas. Yo fui quien ayudó a que el Festival de Rock al Parque sea hoy un bien de interés cultural. Eh, Tramité la ley del diésel disminuyendo las partículas de azufre en el combustible de 4.500 a 50, ayudando a que la gente no muera por enfermedades respiratorias. Conecté al país con zonas Wi-Fi en todos los municipios, pero también tramité la ley del divorcio libre. O sea, esas son acciones que he hecho dentro de mis funciones. Menos carreta, más acción. Pero dos, el corazón lo que a mí me permite hoy decir es que yo soy un tipo que me gusta transformar la vida de los ciudadanos. Yo no soy un tipo que tenga gran patrimonio
Lo que tengo de patrimonio es mi nombre, mis hijos, mi esposa, con quien he construido una familia, pero he hecho la política de manera digna. Nunca he estado metido en un bonche o en un escándalo y eso creo no debería ser la carta de presentación. Pero en un país donde la corrupción polula, pues creo que es una herramienta que permite decir hemos verdaderamente transformado, sin carreta, con acciones. Y yo creo que lo que usted tiene que hacer en política es eso, inspirar, lograr demostrar que sí es posible mejorar la calidad de vida, pero sobre todo respetar la decisión del ciudadano, que el ciudadano pueda decir, yo quiero transportarme en una patineta o en un Uber o en un taxi y el Estado se lo permita. El Estado no puede ser interventor, el Estado lo que tiene que ser es facilitador. Sí, concuerdo con usted y quiero decirle algo, David. Yo creo que de la poca vida que yo he tenido en la vida pública, pero siempre escuchando mucho a la gente, he escuchado mucho que la gente habla muy bien de usted, dice que usted es una persona muy seria y muy honesta, cosa que le reconozco aquí en este espacio y lo felicito por eso, porque es muy difícil de lograr no solo realmente hacerlo, sino luchar a través de los años en contra de los ataques y de las personas que lo atacan a uno. Pero yo quiero hacerle una pregunta, porque escuchándolo, digamos, con esta trayectoria, eh, también es importante saber esa parte humana y es de que no está tan orgulloso usted que haya hecho en la vida, es decir, de qué se arrepiente de haber hecho, y quisiera que me respondiera quizás no tanto como político, sino como ser humano, poniéndose la mano en el corazón diciendo, oiga, yo debí haber hecho esto mejor. Pues mire, primero arranquemos por los ataques. A mí me critican porque tengo voz de gomelo y la gente no sabe que tengo una malformación en una cuerda vocal. O me critican porque soy un tipo con diálogo político, porque no insulto, porque no voy tras los likes, porque dicen que no tengo posiciones de, entre comillas, hay que darle balín al otro. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando las críticas son de esa o de ese calibre, pues uno tiene que mostrar en la vida pública. Y eso significa mucho, porque yo tomo posiciones y puede que a alguna gente le guste o no le guste, pero jamás han dicho, oiga, ese lunes un torcido. Y yo creo que eso es importante. Me critican por haber sido ministro del presidente Santos. Hombre, yo no soy de los tipos que tiene que borrar fotos o borrar trinos para simpatizar con el que está liderando las encuestas. Yo me siento orgulloso de mi pasado. Yo soy un tipo que trabajé con Peñalosa, con Rafael Pardo, con el presidente Santos, con Germán Vargas, voté por el presidente Uribe. A ellos los admiro y les agradezco las oportunidades, pero ellos son ellos y yo soy yo. Yo soy un tipo que tiene voz propia, que tiene posiciones propias y que ha demostrado que la política se hace es con coherencia. En segundo lugar, pues hombre, uno se arrepiente de muchas cosas. Yo me arrepiento de no haber estudiado más en quinto bachillerato y perdí el año. Y perdí el año porque me dediqué más al periódico, a la banda, al equipo de fútbol. Pero pues ese golpe que fue muy duro también me enseñó que uno tiene que ser muy responsable en determinados momentos y consecuente. Y por eso después en el estudio entendí que tenía que dar resultados. Entonces, eh, seguramente hay muchos momentos en la vida que hubiera hecho las cosas de manera distinta, pero lo que hoy soy me permite decir que lo que he hecho, lo he hecho siempre con mucho orgullo. Gracias por esa respuesta. Y hablando de cosas que usted decía, yo he trabajado con Peñalosa, con Pardo, me hizo acordarme de su campaña en el 2011. Hay alguna gente que uno escucha que dicen que se debieron haber unido porque si no Petro ganaba y hoy recriminan incluso eso. ¿Usted no se arrepiente de haberse unido, por ejemplo, con Galán y Peñalosa en ese momento para evitar que llegara Gustavo Petro a la alcaldía? En primer lugar, tratamos, y yo lo planteé. Lamentablemente no se dio, habían varias personas en el debate y unos querían y otros no. En segundo lugar, en política, uno más uno no es dos. Vamos al día de hoy. Todo el mundo dice en la derecha, donde yo no estoy, porque yo hago parte del centro derecha, hay que unirse con el doctor de la Espriella que va liderando las encuestas.
Lo que la gente no ha analizado es que en las encuestas el doctor de la Espriella pierde en una segunda vuelta con Iván Cepeda. Entonces, en política no es simplemente todos contra alguien. Si usted no inspira, si usted no mueve el corazón de la gente, si usted no le plantea opciones, pues claramente va a fracasar. Yo creo que el doctor de la Espriella ha hecho una buena campaña, está encabezando en las encuestas, pero tiene que inspirar. Esto no se trata solamente de decir voy a enterrar al que piensa distinto. No, acá hay que meterle un poquito de lógica. Pero tres, mire usted lo que pasó en Bolivia. En Bolivia llegó un candidato de derecha y uno de centro derecha y ganó el de centro derecha. Mire usted lo que pasó en Bogotá, cuando el alcalde Galán, representando al centro, gana las elecciones. En segundo lugar queda el doctor Oviedo, representando al centro derecha. Y en tercero queda el pacto histórico con Gustavo Bolívar. Entonces, esto no es dejarse montar en la ola y ejercer la presión y simplemente decir todos se tienen que retirar y unirnos porque uno más uno es dos. No, hay que plantear qué es lo que verdaderamente le está usted poniendo a consideración al país. Yo, por ejemplo, no puedo estar con una persona que quiera sacar al país de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos. Me parece que son fundamentales esas instancias para el diálogo multilateral. Y en ese sentido, pues hay que meterle a esto argumentos. Y obviamente de eso se trata el poder de hacer. No es el poder de hablar, es el poder de consolidar. Yo escuchándolo me acuerda también a otra cosa que, hombre, ve uno mucho hoy y es cómo lucha uno, digamos, en medio de una campaña y quisiera que esto se lo cuente usted a la gente, pero también a quienes quieran hacerlo en el futuro. eh, Porque decía usted, hay que motivar, hay que hacer que la gente entienda argumentos, pero hoy vemos que la mayoría de las campañas que, por ejemplo, son, digamos, las que más salen en encuestas son las que más trends de TikTok tienen, las que más, incluso llega uno a ver que hay políticos que se están montando, por ejemplo, a bailar y bueno, hacer todo tipo de cosas que naturalmente em, podría una persona considerar que no son serias y que no representan realmente una política de argumentos, de, em, de propuestas, ¿no? Que cómo moverse en ese escenario y cómo hacer para transmitir justamente sus ideas en un escenario donde las redes sociales son tan representativas e importantes. Teniendo claro que usted no puede renunciar ni a la pedagogía ni a la innovación. Es que mire la campaña que yo he hecho. Arranqué publicando una valla donde no me incluí, donde incluí las fotos de mis competidores, dándole a cada uno una virtud. Después personifiqué un David Luna de 85 años y salí a la calle para lograr que la gente me dijera la verdad sobre lo que pensaba de David Luna. Después lancé un jefe de debate que es un avatar que se alimenta con inteligencia artificial. Después logré publicar una valla donde le dije al presidente Santos y al presidente Uribe, lo mínimo que quiere el país es que ustedes puedan dialogar. Después le dije a los gobernadores y a los alcaldes con qué me comprometo yo si llegan ellos a tenerme como presidente. Yo sigo en este proceso de hacer pedagogía. Esto no se trata simplemente de, como lo puse ayer en un video, de echarse a un río o de hacer cabecitas o de tocar guitarra o de simplemente decir que voy a destripar a todo el que piense distinto. No, y yo no voy a renunciar a la pedagogía, gane o pierda. Y le voy a poner un ejemplo de esa campaña que usted menciona a la alcaldía. A mí me dijeron los asesores, prometa, prometa el tranvía por la carrera séptima. Y yo dije, esa obra no se puede hacer porque no cabe desde el punto de vista de la ingeniería. Y me dijeron, va a perder las elecciones. Quien las ganó prometió que iba a hacer un tranvía. ¿Y dónde está el tranvía? No está. Entonces, la gente tiene dos opciones, o dejar comida o seguir dejando que se los coman a cuento o buscar personas responsables que toman la determinación de asumir el costo, porque uno tiene que ser en esto claro, hay que asumir el costo. En política y en la vida, usted no puede quedar bien con todo el mundo. Usted no le puede agradar a todo el mundo. Usted tiene que poner claramente sus posiciones y la gente definirá. Pero yo estoy
con la eutanasia o contra la eutanasia. Ese punto medio, pues claramente no existe. Y en ese sentido, pues eso es lo que he hecho yo en la política. Muchos me podrán criticar, otros aplaudir, otros alabar, pero yo lo que tengo absolutamente claro es que voy a ser coherente el resto de mi vida. Y por eso le digo, yo no tengo que borrar fotos, ni borrar trinos, ni editar para poderle caer bien al que está hoy más importante en la dinámica política o en la dinámica empresarial. No, 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 no. Yo sí en eso soy claro y contundente y creo que tiene una herramienta lógica. Mire, para mí la política representa lo que es la coherencia, representa lo que es la defensa de las causas y yo estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted y lo he dicho mucho hoy, pero realmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Y hay una cosa por la que yo creo que la mayoría de los colombianos lo reconocen a usted y es por defender una causa por la que ha luchado, diría yo, casi que toda su vida y es la transformación digital. Usted, pues justamente lo que me cuenta ahora usando el avatar como jefe de debate, pues es una muestra de ello. Yo creo que es el único candidato que está incluyendo inteligencia artificial en su campaña. Usted ha luchado, por ejemplo, por las plataformas digitales, desde Alianza IN también lo ha hecho. Eh, pero mi pregunta es, llevamos quizás 15 años hablando de transformación digital y Colombia se ha quedado muy atrás. Tuvimos una oportunidad de oro que fue la pandemia para generar, digamos, esas transformaciones reales, pero en medio de la pandemia, pues pasó todo lo de centros poblados, em, digamos, hemos tenido muchos reveses. ¿Cómo pasar, digamos, de ese dicho que ha sido la transformación digital a un hecho contundente en el que Colombia pueda ser líder en comunicaciones y en esa transformación? Matías, lo primero es dejar ese cuentico colombiano de darnos palo porque sí y porque no. Mire, Colombia tenía 3 millones de conexiones a Internet, hoy tenemos 60 millones. Colombia tenía 2 cables submarinos, hoy tenemos 11, uno por el Pacífico. Colombia no tenía Wi-Fi gratis en los municipios, hoy lo tiene en algunos de ellos. O sea, hemos avanzado. Claro, nos falta mucho. Pero en digital, lo que usted necesita es entender que lo digital va más rápido que la legislación y que el gobierno. Le voy a poner un ejemplo, la reforma laboral que se tramitó en estos meses en el Congreso. Ni una palabra sobre inteligencia artificial. E inteligencia artificial, lo dice el Foro Económico Mundial, va a destruir 120 millones de empleos. Claro, va a crear 125, pero nosotros nos estamos entrenando para enfrentar algo tan importante como es ese reto. No, entonces yo sí soy convencido de que para lograr usted transformar una sociedad, como presidente usted tiene el control de la agenda y en la agenda hay necesariamente que meter el tema de transformación digital. Y transformación digital no solamente es conectividad, transformación digital también es alfabetización, transformación digital también es oportunidades de generación de empleo. Acá hay una sociedad compuesta en su mayoría por jóvenes con un gran talento digital que lo que necesitan es formación, formación en inglés, en habilidades blandas, pero también en desarrollo de algoritmos que permitan avanzar. ¿Sabe cuánto le pagan a un pelado que se conecta desde Siloé en Cali con Estados Unidos, con India, con Estonia? $150 la hora. ¿Sabe por qué? Porque tiene talento, pero además porque aprendió a hablar inglés, pero además porque sabe perfectamente que puede desarrollar. Eso podría ser 400.000 colombianos menores de 23 años, pero no, acá como estamos acostumbrados que hay que educarnos todos igual a hace 40 años, entonces todos tienen que ser abogados, economistas, administradores, porque si no tienen un título, entonces no crecen. No, el mundo cambió. Y cuando el mundo cambia, usted debe entender que si no se acondiciona, pierde. Y en ese sentido es donde están las oportunidades. Usted no puede tramitar los problemas de hace 40 años con las mismas soluciones. Y acá lo que necesita es alguien que piense distinto. Yo por eso estoy haciendo una campaña distinta. Ese avatar de inteligencia artificial está a pocos días de ser totalmente autónomo. ¿Qué quiero decir? Le va a responder directamente lo que yo pienso a la gente. Obviamente,
señalando que es un avatar, señalando que es una herramienta de inteligencia artificial. En eso estamos y a eso es lo que estamos apostando. Qué bueno. Quisiera, David, volver un poco a ese, digamos, a esa trayectoria, porque una de las cosas que me gusta de estos podcasts es un poco dejarle un mensaje a la gente, ¿no? Un mensaje de motivación, un mensaje de cómo pueden ellos, a través de su historia, hacer también. Y esa es la idea de este podcast. Entonces, quisiera arrancar preguntándole si usted pudiera darle un consejo a David Luna de 15 años o de 20 años, arrancando en su carrera, ¿qué consejo le daría? Que no deje de soñar, que no deje de trabajar para que esos sueños se puedan convertir en realidad. El David Luna no de 15, el David Luna de 8 años decía, yo quiero papá ser policía, bombero o presidente. Y estoy en ese sueño. Y he ido escalón por escalón, sin brincarme ninguno. Yo por eso no voy a posar de outsider, ni voy a hablar mal de quienes están haciendo la política. Yo lo que creo es que hay que debatir con respeto, pero también con contundencia. No hay que renunciar, por difíciles que sean, a esos sueños y se pueden materializar si usted trabaja para lograrlos. Eso sí, los sueños no van a caer de los árboles. No, usted tiene que trabajar para lograrlo. Por eso ese cuento de que me quiero hacer famoso en 2 días o que me quiero hacer rico en 4 o que quiero ser una figura internacional en 6, carreta, carreta. ¿O es que usted cree que Taylor Swift comenzó a cantar ayer? No, comenzó a cantar hace muchos años y fracasó muchas veces en sus concursos de música country y después logró y después siguió. Y bueno, la película de Carol G, que demuestra lo mismo, fracasó muchas veces para ser quien es hoy y así sucesivamente. Todo el mundo cree que es que eso es de un minuto a otro. No, esos procesos y esos procesos, pues obviamente tienen algo tan importante como es trayectoria. Así es, así es. Y quisiera preguntarle también, digamos, para una persona que sueña, por ejemplo, eh, liderar una institución o una entidad, cosa que es muy difícil, ¿qué consejo le daría usted a una persona que quiere, por ejemplo, lograr que una institución vaya hacia un lugar, pero que por sus dinámicas, por la forma en la que opera, no lo hace? Y muchas de las entidades que vemos nosotros en el Estado son así, es decir, se traza una línea, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, diría uno, ¿no? Pues arrancar por entender que uno no es un mesías. Eso pasa en el sector público y en el sector privado. El otro día leía la historia de la presidenta de General Motors o leía la historia del presidente de Target. Todos comenzaron en el primer escalón de la empresa y durante años fueron creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a presidir las compañías. Las conocían por dentro perfectamente, nadie les podía meter los dedos en la boca. Entonces, si usted quiere llegar a una entidad pública, tiene que rodearse de equipo, tiene que saber administrar el presupuesto, tiene que demostrar con la agenda hacia dónde quiere ir. Palabras más, palabras menos. Tiene que tener su puerto claro. La marea puede estar alta, las tormentas pueden estar duras, pero si usted sabe cuál es el puerto, va a trabajar para llegar a él. De eso es que se trata el ejercicio de lo público. No es llegar para que usted lo coronen o lo condecoren, es llegar para verdaderamente lograr transformar la sociedad. Gracias. Y por último, porque sé que usted tiene una agenda difícil, querido David, quisiera darle el espacio para que usted le mande un mensaje a los colombianos. ¿Por qué? Porque sabemos que usted está en campaña para ser presidente. ¿Por qué alguien debería votar por usted? Yo creo que aquí no se esbozó muchas de esas razones, pero quisiera que usted directamente tenga este espacio para hablarle a los colombianos. Termino con el nombre del podcast, el poder del hacer. No es tener poder para simplemente ser importante, es tener poder entregado por los ciudadanos para transformar. Y en mí, investíguenlo. Pueden buscar en cualquier buscador de internet qué es lo que ha hecho David Luna y cómo lo ha hecho. Llegar a transformar.
Y yo sí creo que es posible transformar un país y una sociedad si usted lo conoce. Yo conozco, por supuesto, los 32 departamentos, más de 500 municipios. Yo hago la política en el territorio, como acabo de llegar del Guaviare, no desde las oficinas de Bogotá o de Medellín o de Cali. No, hay que entender que este es un país de regiones y que tiene una idiosincrasia que hay que respetar. A usted lo felicito porque está promoviendo que mucha gente le dedique tiempo a algo tan importante como es el poder del hacer o, cambiándole un poquito las palabras, ¿para qué la política? Yo creo que la política es el arte de servir, no la actividad para servirse. Pues muchas gracias por esas palabras, David. Le agradecemos por este espacio que nos dio acá en El Poder del Hacer. Y aquí, como siempre, resaltamos a personas que han pasado del dicho al hecho. Usted es una historia viviente de que se puede pasar del dicho al hecho y le agradecemos por haber participado acá en este podcast. Matías, muchas gracias. Un abrazo a usted y a todo el equipo.